Eran las 2 de la madrugada cuando la mansión cerró la última puerta de servicio y el silencio se quedó como un manto pesado sobre los salones. Un reloj incrustado en la pared del pasillo marcaba los minutos con una precisión que, aquella noche, parecía castigar a quienes no podían dormir. En una habitación con cortinas gruesas y una mecedora de madera con cojines de piel clara, un llanto débil temblaba como una vela a punto de apagarse. El llanto pertenecía a Sebastián, el recién nacido de los Castellanos, y no tenía fuerza suficiente para pedir ayuda. Sofía Ramírez entró despacio, con las zapatillas gastadas que siempre llevaba en la casa, y dejó atrás el olor a detergente y a café frío que seguía a su paso. Llevaba 2 meses viviendo entre mármoles y alfombras que no sabían a nada, con la pérdida de su propia hija todavía estrechando el pecho en calambres de angustia. Aquella pena le había dibujado una soledad muy concreta, la habitación pequeña en el piso de arriba, la cuna vacía con la mantita que ella misma había lavado una y otra vez, las canciones que ya nadie cantaba. No pronunciaría su nombre a la ligera, en su memoria permanecía intacto, cada día una herida y también una razón silenciosa para acercarse cuando alguien necesitaba. Sebastián tenía 5 días que apenas aceptaba biberón. La mejor tecnología y las manos más expertas del hospital habían fracasado en devolverle el apetito. La familia había contratado a los mejores pediatras. El prestigioso doctor Alberto Salazar había venido 2 veces a la casa, había revisado registros y recetado pruebas, había hablado con voz baja de hipotonía transitoria y de ajustes en la intervención. Pero las palabras del médico de siempre no alcanzaban a explicar la fragilidad del bebé que ahora yacía en brazos de una enfermera privada, envuelto en muselina blanca. Diego Castellanos, con el traje aún sin deshacer y la corbata floja, se quedó atrás en la puerta, escondiendo la preocupación detrás de un gesto que ella conocía. Su figura, la de un hombre acostumbrado a soluciones rápidas, se encogía en silencio ante lo que el dinero parecía no poder arreglar. Valeria, su esposa, había estado presente las primeras 24 horas, al borde de una frialdad que ya no era solo distancia emocional, sino una defensa, palabras medidas, miradas contadas, una mano que se alejaba con una elegancia calculada cuando el llanto se volvía persistente. Sebastián tenía 5 días que apenas aceptaba biberón, la mejor tecnología y las manos más expertas del hospital habían fracasado en devolverle el apetito. La familia había contratado a los mejores pediatras, el prestigioso doctor Alberto Salazar había venido 2 veces a la casa, había revisado registros y recetado pruebas, había hablado con voz baja de hipotonía transitoria y de ajustes en la intervención. Pero las palabras del médico de siempre no alcanzaban a explicar la fragilidad del bebé que ahora yacía en brazos de una enfermera privada, envuelto en muselina blanca. Diego Castellanos, con el traje aún sin deshacer y la corbata floja, se quedó atrás en la puerta, escondiendo la preocupación detrás de un gesto que ella conocía. Su figura, la de un hombre acostumbrado a soluciones rápidas, se encogía en silencio ante lo que el dinero parecía no poder arreglar. Valeria, su esposa, había estado presente las primeras 24 horas, al borde de una frialdad que ya no era solo distancia emocional, sino una defensa, palabras medidas, miradas contadas, una mano que se alejaba con una elegancia calculada cuando el llanto se volvía persistente. Sofía lo vio todo en el reflejo de una bandeja de plata que dejó en la mesa auxiliar, la opulencia, la tensión. Recordó la primera vez que la contrataron en la casa Castellanos, su primer día en La Moraleja, con el currículum en la mano y las manos temblando. Un currículum que nunca diría qué había sentido cuando, semanas antes, en el Hospital La Paz, recibió la noticia que le partió la vida. Su bebé no había sobrevivido. Nadie en la mansión lo sabía. O al menos nadie lo había convertido en conversación cotidiana. Era una tristeza que guardaba como un cuaderno cerrado, una cosa íntima que de vez en cuando la hacía quedarse un segundo más fregando los platos. Esa madrugada, viendo al bebé empequeñecer ante la falta de alimento, algo en Sofía se rasgó. No era solo la empatía, era la memoria concreta de tener un pecho que había alimentado una vida, y de la imposibilidad de seguir haciéndolo para la hija que le habían arrebatado. No pensó en titulares ni en consecuencias. Pensó en el calor que podía devolver a un cuerpo que lo necesitaba. «¿Qué haces aquí, Sofía?», preguntó Margarita, el ama de llaves, con voz rasposa y ojos encendidos por la lámpara del pasillo. Su confidencia tenía la honestidad de quien lo había visto todo en la casa. Idas y venidas de empleados, gestos que no se permitían ante los señores. Sofía se limitó a negar con la cabeza. Su respuesta fue un gesto silencioso hacia el niño, una inclinación de manos que invitaba a la complicidad.
El doctor Salazar, después de una revisión rápida, miró a Sofía con interés profesional y, por primera vez esa noche, con alivio. Hay que intentar todas las vías, musitó. No se trataba de una receta milagrosa, lo dejó claro. Sabía que cada caso era distinto, que la lactancia no era una medicina universal. Pero en el protocolo pediátrico que el hospital y la casa seguían, existía la opción del contacto piel con piel y la sujeción natural que podía estimular un reflejo que no aparecía con fórmulas. Con consentimiento de los padres y con todas las precauciones de higiene, manos lavadas, mascarilla, comprobación de antecedentes médicos, se decidió intentarlo. Sofía sintió cómo un frío le bajaba por el cuerpo, mezcla de miedo y de una esperanza que quizás la traicionaría, pero también una determinación simple: ayudar. Se sentó en la mecedora. El bebé, cuando fue acercado por primera vez a su pecho, dejó escapar un sonido pequeño, como si el cuerpo reconociera un mapa antiguo. No fue inmediato. Hubo intentos y pausas, la voz baja y serena del doctor Salazar guiando, la línea del electrocardiograma marcando una calma relativa. Sebastián, al fin, comenzó a succionar. Fue un acto de pura animalidad, boca y pecho, ritmo y calor. La casa pareció contener la respiración. En los ojos de Sofía se mezclaron lágrimas por su propia pérdida y por la vida que podía, al menos por aquella noche, sentirse asegurada. Diego se acercó, la mano temblando sobre su brazo. No hubo palabras grandes, solo un gracias que sonó a pedido de perdón. Valeria observó sin intervenir. Su rostro era una máscara que escondía algo más complejo que rechazo, un miedo a perder lo que creía intocable. Nadie pensó en una foto al principio. Fueron minutos de una intimidad invadida por la profesionalidad, garantías de limpieza, supervisión pediátrica, una nota en el expediente del bebé, contacto maternal asistido autorizado. Pero afuera, a través de ventanas que daban al jardín, una sombra tomó una escena y la convirtió en evidencia. Margarita, que había pasado por la terraza para sacar el cubo de basura, fijó la mirada en la mecedora cuando la vio moverse. Y su teléfono, por impulso o por la costumbre que a veces tienen los que viven en casas ajenas, sacó una imagen. No era una foto pensada, era un reflejo que se convirtió en un archivo. En cuanto la imagen llegó a manos de alguien menos leal, se encendió una dinamita. Una foto mandada por mensaje que terminó en un grupo donde la curiosidad se mezcla con la vanidad. Alguien la llevó a un periodista amigo, y entonces ocurrió lo que sucede en cualquier historia donde el mundo tiene acceso a la intimidad ajena. La vida privada se volvió pública. La mañana siguiente en Serrano y en los cafés alrededor de la zona financiera de Madrid, las voces ya hablaban del bebé billonario. En el grupo de prensa, los titulares se escriben antes de que las frases se piensen. La limpiadora que amamantó al hijo de los castellanos. No tardaron las fotos retocadas, las especulaciones sobre la moralidad, la discusión encendida sobre el límite entre compasión y escándalo. Para la familia, un rumor era una grieta que se abría bajo la alfombra. Para Sofía, era una punzada de vergüenza. Su gesto se veía reducido a la anécdota sensacional. Diego recibió el primer mensaje de un reportero cuando aún llevaba la corbata anudada de cualquier modo. La pantalla vibró con una fotografía ampliada y un texto cortante. ¿Nos comentas esto? Su pulso se aceleró. Desde la otra habitación, Alejandra, la hija de 7 años de Diego, levantó la cabeza con ojos que no comprendían el motivo de la tensión, solo la presencia del llanto lejano. Diego se apoyó en la mesa grande del comedor y por primera vez en mucho tiempo sintió que su mundo no respondía a las lógicas que él conocía. Ni con el banco, ni con los socios, ni con amenazas legales podía controlar la historia que corría por las redes. Valeria decidió ir al Hospital La Paz esa mañana. No fue una reacción emotiva, fue una medida de estado. Su agenda, sus relaciones, su red de amigos y fundaciones empezaron a activarse para fabricar una narrativa alternativa. Sí, hubo contacto, pero todo fue estrictamente supervisado. Sí, la asistente actuó movida por pena. Sí, se hizo lo que la casa consideró oportuno por la salud del niño. Era una defensa que intentaba contener la imagen antes de que adquiriera vida propia. Mientras tanto, Fernando Rivas, que conocía muy bien el tejido de ambiciones dentro y fuera de la ciudad, miró la noticia con interés predador.
Fernando no era un enemigo del todo nuevo. Había disputas de empresas, acuerdos rotos, una tensión que se había ido forjando en cenas y correos electrónicos. Cuando vio la foto y supo la historia, su mente se llenó de posibilidades. No necesariamente por la compasión de salvar al bebé, sino por la oportunidad que ofrecía la grieta: reputación, demanda, presión. Fernando comenzó a tramar la primera pieza de un plan que incluyera chantaje. No era un asunto moral, sino estratégico. Los primeros días tras la foto fueron una sucesión de pequeñas explosiones. La prensa local buscó declaraciones. Alguna revista de lifestyle publicó el reportaje con una narrativa que convertía la noche en melodrama. Redes sociales mezclaron compasión y juicio. En barrios donde nadie había entrado en la casa Castellanos, la historia se contaba con especulaciones añadidas: infidelidades, prisas, vidas que se desmadraban detrás del terciopelo. Los abogados de la familia empezaron a calificar la filtración como un acto de difamación y a preparar cartas. Pero entre abogados, periodistas y abogados de nuevo, había un pulso que no admitía silencio: la historia se había metido en la opinión pública. Sofía, que antes de todo aquello solo había sentido culpa por su propia pérdida, ahora caminaba por la casa con un peso distinto. No estaba segura de si su gesto había sido un error público o un acto de humanidad que debía sostener sin vergüenza. La mujer que hacía la cama en el cuarto principal levantaba la mirada con curiosidad contenida. Algunos de los empleados del servicio la miraban con respeto silencioso, otros la juzgaban con una severidad hecha de miedo. La vida con poder tiende a protegerse de todo lo que parezca impredecible, incluso de aquello que salva. La única persona que pareció comprender con calma la complejidad fue el doctor Salazar. Le explicó a Sofía que la lactancia materna había sido, esa noche, un recurso de cuidado, no una panacea médica. Habló de protocolos, de necesidad de pruebas, de la importancia de mantener registros sanitarios. Le recomendó hacerse un control en el Hospital La Paz, no por sospecha de nada ilícito, sino para completar la historia clínica del bebé. Sofía atendió a sus palabras como quien toma una dirección en una tormenta, algo que ordena lo inmediato. En la casa, la tensión entre Diego y Valeria escaló con la lógica de un cable prendido a corriente. Las discusiones ya no eran solo sobre la filtración, eran sobre secretos anteriores, sobre pequeñas traiciones, sobre silencios cometidos en nombre del prestigio. Valeria, que siempre se había definido por su pulcritud, anunció que pasaría la jornada fuera. «Necesito aire», dijo con voz contenida, y por primera vez Diego vio en sus ojos algo semejante a la concesión dolida de quien decide cerrar una puerta para siempre. La prensa, mientras tanto, no cesó. Un medio local logró la versión de Margarita en forma de testimonio anónimo. La mujer describía la escena con un detalle que sonaba a confidencia removida por años de servicio. Alguien vendió la historia a un periodista, y en un fin de semana el asunto ya aparecía con titulares que mezclaban lástima y morbo. Pero no todo era espectáculo. La directora de maternidad del Hospital La Paz, receptiva a la gravedad del caso y a la necesidad de clarificar situaciones que afectaban la salud del menor, pidió que se realizasen pruebas básicas: grupos sanguíneos y tipificación, controles de bilirrubina, un informe sobre el progreso tras las intervenciones. Era lo mínimo para poder hablar con propiedad. El hospital, consciente de la exposición mediática, procedió con discreción en la medida de lo posible, porque, a pesar de todo, la prioridad era la vida del bebé. A medida que las horas pasaron, comenzaron a surgir preguntas desde otra dirección, pequeñas contradicciones, notas sin firmar, pulseras identificadoras que habían circulado entre manos en la noche del nacimiento. Esa clase de detalles, insignificantes por separado, empezaban a sugerir que la lógica de la noche no era tan simple. Alguien recordó que, a veces, en los partos con largas jornadas y turnos de enfermeras cansadas, el intercambio accidental de identificadores no era imposible. Era una explicación a medias, una hipótesis que se deslizó en confidencias entre médicas. No era nada confirmado, pero bastó para sembrar una duda que, como una semilla, buscó terreno. En el despacho de Fernando, la noticia se convirtió en un plan. No era solo una foto, era un instrumento. Llamó a una persona de confianza que trabajaba en relaciones públicas y le sugirió un enfoque. «Si esta historia nos da ventaja, hay que usarla», dijo sin ironía, como quien enciende un fuego y espera el mejor humo.
Fernando no hablaba en lenguaje moral, hablaba en intereses. Empezó a mover contactos, periodistas que conocía, un abogado que le debía un favor, un contacto en una agencia de noticias. Aquello que para otros era un escándalo íntimo, para él era una palanca. Diego, por su parte, recibió un sobre sin remitente en la mañana después de la filtración. Dentro, una sola fotografía ampliada y un recorte de periódico, con una nota tajante: «Protege lo que es tuyo». No había una oferta explícita aún, solo la amenaza velada, que dice mucho sin pronunciar palabras. Diego reconoció la caligrafía y el sello, que apuntaba hacia alguien de quien ya se había distanciado en la esfera empresarial. La sombra alargada de una historia antigua que regresaba. Sofía se enteró de la existencia del sobre por casualidad. Lo vio en la mesa del despacho cuando pasó para dejar un vaso de agua, y no pudo evitar abrirlo. La imagen la golpeó con una mezcla de orgullo y terror. La foto de esa madrugada, la misma que ahora circulaba por los móviles, la mostraba a ella sosteniendo al bebé como si ese gesto la definiera por completo. Al mirar su propio reflejo en la pantalla del teléfono, notó la amalgama de cansancio y decisión. ¿Había hecho mal en actuar por compasión? ¿Sería castigada por un acto de humanidad? No era solo una cuestión de orgullo. En la casa se empezaron a tejer cambios prácticos, reuniones de urgencia con abogados, la contratación de una agencia de comunicación para controlar el daño, instrucciones internas para el personal sobre cómo hablar y cómo no hablar, la promesa de sanciones si alguien había filtrado imágenes. Para Sofía, esas decisiones reafirmaban la sensación de que había cruzado una frontera que la convertía instantáneamente en problema y en salvadora a partes iguales. La línea era fina y los otros, en sus papeles de poder, empezaban a decidir cómo encajar esa historia en sus narrativas. La historia no tardó en despertar una ola de solidaridad también. Llamadas anónimas llegaban a la casa con palabras de apoyo para Sofía. Cuentas en redes que defendían la acción denunciaban el revuelo mediático. Entre los mensajes, algunos eran dolorosos: insinuaciones, juicios, odio. El ruido público no dejaba espacio para reflexionar. La vida, que siempre es compleja, se transformaba en una corriente que arrastraba a las personas hacia extremos. Esa tarde, en el despacho de la familia, Diego y Valeria discutieron en voz baja sobre qué medida tomar. Valeria, con el control herido, quería mantener la compostura y exigir silencio. Diego, cada vez más dividido entre la lógica del clan y la voz humana que le decía que Sofía había hecho lo correcto, buscaba una salida que no implicara destruir vidas. Las palabras que intercambiaron no fueron altas, pero sí suficientes para que Sofía las oyera desde fuera de la puerta. Protección, daño reputacional. ¿Cómo vamos a explicar esto a los inversores? ¿Y si hay una demanda? La conversación carecía de la palabra que Sofía necesitaba escuchar: gracias. Mientras la noche caía, una periodista de un medio regional envió un mensaje a Fernando insinuando que la historia podía dar un vuelco interesante si se investigaba más a fondo. Fue la pieza que definió el siguiente movimiento. Si alguien abría la caja de herramientas del nacimiento, podría encontrar no solo un acto de compasión, sino irregularidades quizá antiguas. El rumor de intercambio accidental de pulseras en La Paz comenzó a circular con fuerza como un viento que busca prender la mecha. En la habitación, donde ahora el niño reposaba más calmado, con la respiración más firme y el color recuperándose, Sofía miraba al bebé con la cautela de quien sabe que ha hecho algo que no pertenece al mundo de las etiquetas. La casa tenía una vida propia: puertas que crujían, lámparas que iluminaban superficies impolutas, cuadros silenciosos que contemplaban la escena sin juicio. Ella pensó en su hija, en el nombre que nadie más pronunciaría ya, en el vacío y en la posibilidad. Tal vez lo peor era la certeza de que, a partir de ese momento, su existencia no sería la misma. La filtración, la foto, el sobre anónimo, todo eso fue tejido que en manos de las personas precisas podía inaugurarse como una guerra de intereses. Nadie en la casa sabía aún el alcance de lo que ocurriría, pero sí había señales claras. Reuniones nocturnas con abogados, llamadas internacionales y ojos ajenos revisando cada gesto. La ciudad, que no conocía los nombres de las personas que sufrían, ya tenía una historia con la que entretenerse.
Al cruzarse con Diego en el pasillo, Sofía sintió un abrazo breve, torpe, que pareció llevar consigo no solo la gratitud, sino el peso de una decisión colectiva. Diego le dijo, con voz apenas audible, «Gracias por salvarle la vida». La frase fue simple, humana, y no tenía en cuenta el resto de las piezas que la contienda pondría en movimiento. Sofía respondió con una sonrisa que no alcanzó a su boca. «Solo hice lo que pude». En la quietud que siguió, dentro de la casa, alguien encendió la radio, y la voz del locutor, ajena a la tensión personal, recitó titulares con el ritmo de siempre. Afuera, los coches pasaban por la calle arbolada de La Moraleja, como si la vida siguiera su curso, pero el ruido de los motores no tapaba el eco de los celulares que recibían la noticia en todas las manos. El mundo conoció la imagen y empezó a construir el relato. Y todavía, en la distancia, había fuerzas en movimiento que pedían más. Fernando con su interés, algún periodista ambicioso queriendo profundizar y la posibilidad de un descubrimiento que cambiaría las cosas por completo. Las piezas empezaban a moverse en el tablero y la noche prometía no dar descanso a nadie. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo la verdad, la medicina y la justicia chocan en esta familia, quédate un momento más. Lo que viene es la parte donde las certezas se vuelven piezas discutidas y las pruebas comienzan a hablar por sí solas. Los 3 días siguientes fueron un ejercicio de control de daños que no alcanzaba a controlar lo esencial, la vida del bebé. En el Hospital La Paz, por indicación del doctor Salazar, se realizaron pruebas básicas que permitieran trazar un mapa médico de la situación. Se tomaron muestras de sangre y se determinó, con discreción, el grupo sanguíneo del bebé. No hubo aún resultados concluyentes que desmontaran la sobremesa mediática, pero las notas médicas indicaban un progreso. Sebastián respondía mejor al contacto humano, a la succión natural que había encendido un reflejo que las fórmulas no habían conseguido activar. En ese tiempo, Diego se enfrentó a una realidad que le era nueva. No podía apagar un rumor con dinero sin que se incendiara la leña que otros le habían colocado. Había manos que esperaban la caída para aprovechar y otros que veían en la vulnerabilidad ajena la oportunidad de ascenso o beneficio. La casa se cerró un poco más sobre sí misma. Entretanto, la pequeña red de empleados sintió la primera sacudida. Hay contratos que pueden terminarse, lealtades que se ponen a prueba, y un ambiente donde cualquier paso en falso se interpreta como traición. Margarita, que había sido la que inició la cadena al fotografiar, comenzó a sufrir la culpa como una sombra pesada. Nadie la condenó abiertamente. En casas así, la culpabilidad es una moneda que se deposita en silencio. La primera llamada de Fernando a la casa fue diplomática. Conocía la etiqueta y la frontera entre la amenaza abierta y la sugerencia velada. Habló con un abogado cercano a la familia, de forma aparentemente casual, y le sugirió vagamente que ciertas explicaciones podrían ahorrar dolores futuros. Fue un gesto que encendió una lumbre fría en la mente de Diego. Alguien quería negociar, y no necesariamente por el bien del niño. El ambiente jurídico comenzó a perfilarse. La familia consultó a Roberto Fuentes, un abogado con experiencia en escándalos mediáticos. Se valoró la posibilidad de demandar por vulneración de intimidad. Se pensó también en la confección de un comunicado que no sonara a disculpa ni a acusación. En paralelo, el equipo médico recomendó un seguimiento del desarrollo del bebé durante las próximas semanas. La ciencia, con su calma, marcaba una ruta que no debía perderse en el ruido. En la vida de Sofía, la semana cambió su eje. La notoria diferencia entre su antiguo barrio y la lujosa calle de La Moraleja se hizo presencia constante. Cuando, de madrugada, volvió a la habitación del servicio para prepararse un té, su mano todavía olía a leche. El olor le recordaba a la vez el cuerpo que había tenido y el que había dado ahora. No lo contaba en las conversaciones con las compañeras. La tristeza era un secreto que le protegía y que también la hacía vulnerable. En su soledad, escribió una nota que nunca enseñó a nadie. Lo hice para salvarlo. Esa frase en su libreta parecía suficiente y también insuficiente ante la complejidad que se abría. En la ciudad, la conversación pública se diversificó. Hubo voces que aplaudieron el gesto, que celebraron el instinto humano. Otras que lo criticaron, que lo examinaron desde la moral pública, como si una foto pudiera anular motivos y reducir una acción a un debate de buenos y malos.
En los foros digitales, la polarización funciona con la precisión de una máquina. El tiempo de atención se reparte entre indignación y admiración, y en medio las vidas concretas se vuelven asunto de opinión. La primera vez que el nombre de Sofía apareció con la suya, en un artículo que la describía como «la limpiadora que salvó al bebé», la máscara de anonimato se resquebrajó. Alguien en la cadena de la prensa decidió que había una historia romántica que vender, la figura humilde en contraposición con la riqueza opulenta. Para Sofía, la exposición fue humillante y extraña. Su rostro ahora podía ser asociado con un gesto íntimo que ella no había pedido convertir en espectáculo. En la casa, el pulso de los días se marcó por visitas discretas al hospital, por discusiones en voz baja, por la presencia de un abogado que consultaba papeles en un despacho. El mundo que antes parecía ordenado por la lógica del dinero, ahora descubría que las emociones son un campo de batalla que no siempre responden a una cuenta bancaria. Diego, que había construido su vida en el control, aprendió que algunas variables no se someten a cálculos. Y en medio de todo eso, la vida del bebé proseguía con su única exigencia real: alimentarse, crecer, sobrevivir. La controversia era una sombra que lo seguía, pero la prioridad de quienes lo cuidaban de verdad lo mantenía en su eje. Sofía, cada vez que lo tenía en brazos, sentía que el tiempo se alargaba como una campana. Unos minutos podían significar la diferencia entre un susto y algo irreversible. Por eso, pese a todo el ruido, buscó refugio en lo fundamental: la respiración del niño, la succión, el calor. Cuando aún faltaban semanas para que la verdad completa apareciera, la historia ya había puesto a prueba muchas cosas: las lealtades, las ambiciones, la fragilidad de los acuerdos y la forma en que una imagen puede ser la chispa que incendia reputaciones. Había apariencias que necesitaban preservarse, pruebas que debían recogerse y voces que, inevitablemente, empezarían a exigir respuestas. La atmósfera de la casa quedó cargada como antes de una tormenta eléctrica. Cada sonido podía interpretarse como presagio. Una noche, mientras el viento movía con suavidad los árboles de la Moraleja, Sofía cerró los ojos y permitió que una memoria la invadiera: la cara de su hija, los dedos diminutos que ya no apretaban su mano. No era una culpa que buscara expiación, era una presencia que le daba sentido a su acto. Si la gente la pitaba o la alababa, si los periódicos buscaban ganancias, era un ruido externo. Ella, en lo íntimo, había salvado una vida. Esa afirmación le daba una fuerza serena que ninguna crisis mediática parecía poder arrebatarle. En los días que siguieron, la casa se transformó en un microcosmos: abogados que evaluaban caminos legales, contactos que sugerían narrativas y la posible intervención de alguien que, con pruebas, podría hacer girar la historia hacia algo más devastador. Había indicios de que no todo se cerraría con un comunicado y una disculpa. La pregunta que flotaba sin responder era la siguiente: si se empezaba a indagar en la noche del nacimiento, ¿qué encontrarían? Pulseras, registros, testimonios de enfermeras cansadas, los hilos que, unidos, podían tejer una verdad distinta a la oficial. Y, en medio de esa incertidumbre, un sobre con fecha sin remitente apareció en el buzón de la casa. Dentro, una factura bancaria, un documento que aludía vagamente a pagos no declarados. No era una amenaza concreta, solo la insinuación de que alguien guardaba piezas de un rompecabezas que nadie más, por ahora, comprendía en su totalidad. Y, en medio de esa incertidumbre, un sobre con fecha sin remitente apareció en el buzón de la casa. Dentro, una factura bancaria, un documento que aludía vagamente a pagos no declarados. No era una amenaza concreta, solo la insinuación de que alguien guardaba piezas de un rompecabezas que nadie más, por ahora, comprendía en su totalidad. La sensación de que algo mayor se avecinaba se hizo densa. No era ya solo la foto, era la posibilidad de que la noche del Hospital La Paz hubiera dejado rastros que cambiaran todo. La casa respiró con dificultad. Los gestos que hasta entonces parecían pequeños tomaron dimensiones inusitadas. Una llamada telefónica a un contacto en prensa, una conversación susurrada en el jardín, una factura que aparece sin explicación. Cada elemento era una potencial grieta.
Sofía, desde su cuarto de servicio, miraba la luz de la ciudad y pensaba en la fragilidad de las certezas humanas. Había salvado a un bebé con lo que tenía, su cuerpo, su historia, su coraje. El mundo, sin embargo, estaba dispuesto a convertir ese acto en algo que exigiera justicia, explicaciones y quizás pagos. La parte más peligrosa de una controversia así es la rapidez con que el rumor se convierte en herramienta, para demandar, para castigar, para negociar. Y en ese terreno movedizo, Diego comenzaba a entender que no bastaría con silencio ni con despliegue de poder. Necesitaban verdad, registro y una defensa que no ocultara ni inventara. Si las piezas salían a la luz, fichas de enfermería, pulseras, testimonios, la historia que tanto había costado construir podría venirse abajo. La tensión por entonces era una cuerda tensada hasta el límite. Y aunque los días de la vida cotidiana continuaban con su rutina, comidas, paseos, profesionales que iban y venían, la sensación de que un cambio grande estaba a punto de ocurrir se hizo cada vez más fuerte. La imagen de Sofía con el bebé había abierto una puerta que nadie en la casa esperaba. En el umbral había voces, demandas y, sobre todo, una verdad que pedía ser contada con cuidado. Las semanas siguientes se convirtieron en una sucesión de capítulos donde la verdad y la rumorología competían por ocupar el centro de la escena. La casa de los Castellanos seguía impecable por fuera. Por dentro, los pasillos seguían siendo campos minados de miradas, silencios y papeles abiertos sobre mesas. Cada llamada entrante era una posible bomba, cada texto recibido una hipótesis que podía convertirse en acusación. Sofía, sin embargo, seguía encontrando su verdad en los minutos en que el niño dormía en su pecho y la casa quedaba muda. Ahí, en esa intimidad que la prensa no podía limpiar con titulares, había una simple certeza. Aquella criatura le respondía, y su respuesta era lo único que importaba para seguir. El Hospital La Paz, presionado por la familia y por la necesidad de aclarar hechos que afectaban a un menor, comenzó una revisión interna más rigurosa. Se revisaron registros, hojas de enfermería y las cámaras del área común de maternidad, no las salas de parto, dieron testimonio de movimientos en la madrugada del 28 de agosto. No había en ellas imágenes que mostraran un intercambio intencionado, pero sí trazos de cansancio, puertas que se cerraban de forma abrupta, manos que intercambiaban pulseras en un turno que se hacía largo. El nombre de Clara Vega apareció en varias anotaciones. Una enfermera joven, con años de servicio moderados, que había trabajado esa noche en la sala de partos. La búsqueda de pruebas no tardó en tocar dos frentes, el médico y el genético. El doctor Julián Martínez, especialista en genética perinatal con buena reputación en círculos hospitalarios, fue invitado a revisar las muestras ya tomadas y a solicitar otras, con el objetivo claro de esclarecer cualquier duda sobre la filiación. Martínez tenía la mirada de quien ha visto cómo la ciencia puede devolver a la gente algo más que respuestas, a veces devuelve identidad. Mientras tanto, en la mansión, Fernando Rivas no se limitó a mirar desde la distancia. Había contactado discretamente a algún intermediario y había vuelto a presionar con insinuaciones sobre incompatibilidades sanguíneas y sobre la posibilidad de que en aquella casa no todo fuera lo que parecía. No se trataba solo de reputación, era de estrategia. Fernando había utilizado el rumor para abrir una vía de chantaje. Los mensajes empezaron a llegar con ofertas y amenazas veladas. Diego, que hasta entonces había intentado mantener una distancia prudente entre sus asuntos empresariales y su vida privada, recibió un sobre cuyo contenido fue una relación de documentos y una petición, pago y silencio. Diego no quiso más sombras rondando su familia. Había pedido a sus abogados que actuasen de forma firme. Roberto Fuentes, el letrado de la familia, ordenó una investigación interna. Buscó en los registros del correo electrónico y en las cuentas bancarias posibles rastros que vinculasen a Fernando con prácticas de presión. No tardaron en aparecer conversaciones telefónicas y mensajes que apuntaban a un interés activo de Fernando. Fue suficiente para que Roberto pidiera documentar todo y, si hacía falta, llevarlo a los tribunales. Que la presión mediática existiera no significaba que quien la ejercía quedara sin consecuencias. El ambiente en casa era extraño. Valeria se mostraba cada vez más retirada. Pasaba largas horas en su despacho, con la persiana baja, hablando por teléfono, y a veces rompiéndose en sollozos que nadie escuchaba. Había quienes interpretaban su conducta como despecho.
Otros, más sensibles, la veían como la reacción de una mujer que veía su mundo tambalear y que, en el proceso, se sentía traicionada. Diego, con su pulso dividido, se debatía entre su deber de proteger la reputación y el peso de la gratitud hacia Sofía. El 15 de octubre sería la fecha en la que casi todo lo que flotaba en el aire empezó a aterrizar con brusquedad. Fue ese día cuando el laboratorio del Hospital La Paz recibió los resultados de las pruebas genéticas ampliadas que el doctor Martínez había ordenado con urgencia. En el despacho pequeño donde Martínez acostumbraba a sentarse, los técnicos le entregaron un sobre sellado con los análisis. El especialista no era de gestos sobrados, pero aquella mañana su mano tembló apenas cuando leyó las conclusiones. Había coincidencias en el perfil genético entre la muestra de Sebastián y una muestra tomada anteriormente en los archivos relacionados con Sofía. No era todavía la confirmación absoluta de un resultado de paternidad, para eso hacían falta pruebas más específicas, pero los marcadores indicaban una relación directa por línea materna. En otras palabras, había indicios científicos que hacían muy probable que Sebastián fuera biológicamente hijo de Sofía. Martínez decidió que no sería prudente filtrar nada. La ciencia exige procedimientos, controles, doble verificación. Contactó con el equipo de genética forense del hospital, pidió la duplicación de la muestra y solicitó, oficialmente, una comparecencia para explicar los hallazgos a la dirección del centro y, si procedía, a las partes interesadas. Sabía también que la divulgación de un dato así podía cambiar vidas. En la mansión, las noticias llegaron antes de que hubiera posibilidad de respuesta. Un mensajero entregó a Roberto Fuentes una notificación judicial. Alguien había presentado una petición formal para que se realizasen pruebas de filiación. No era una denuncia penal, era una solicitud que, en el fondo, venía empujada por asuntos de custodia y verdad. Las horas se volvieron una cuenta atrás. La mañana del 15 de octubre, el despacho se llenó de personas, abogados, representantes del hospital, Valeria con su semblante tenso, Diego con el rostro agotado y Sofía, que fue invitada a asistir acompañada de su defensora. La escena tenía la frialdad de una mesa de negociación y la electricidad de un precipicio. Allí, frente a ellos, llegó Clara Vega. La enfermera había pedido hablar de forma reservada con la dirección del hospital. Su voz, el temblor en sus manos y la mirada perdida delataron que llevaba consigo el peso de una noche complicada. En una pequeña sala, con el doctor Martínez como observador técnico, Clara comenzó a relatar con voz baja lo que había intentado ocultar desde la madrugada del 28 de agosto. La sala de partos había estado atareada, el turno acumulaba horas sin descanso, hubo un momento de confusión con las pulseras identificadoras. La joven explicó que en una noche larga, después de atender uno y otro parto, hubo un intercambio accidental de pulseras antes de que ella confirmara los nombres. Creyó en su error hasta que, angustiada, se lo contó a una compañera. No fue una confesión diseñada para el escándalo, sino el desahogo de alguien que se sentía culpable y ya no podía sostener el silencio. La declaración de Clara fue, para algunos, el eslabón que faltaba, para otros una confesión redactada por la presión de la exposición. Cara a cara, con el hospital y las familias presentes, explicó que había dado por cerrado un procedimiento que quizá no lo estaba. Negó, con lágrimas, haber tenido intención de dañar. Habló de cansancio, de la presión de un servicio saturado, del ruido en la sala de partos y de un momento en que pensó que había tomado la pulsera correcta. Su versión no buscó absolución fácil. Buscó, más bien, que se atendiera la verdad de lo ocurrido. La dirección del hospital tomó medidas inmediatas. El expediente de la enfermera pasó a revisión y se iniciaron trámites para documentar formalmente el posible intercambio. El doctor Martínez pidió la extracción de nuevas muestras, con el consentimiento de todas las partes y bajo máxima discreción, para realizar una secuencia genética concluyente. Los abogados presentes acordaron un procedimiento urgente y solicitaron que todo se recogiera en actas. Una vez que la ciencia hablara, que lo hiciera con rigor. Los resultados definitivos llegaron en menos de una semana, con el sello de un laboratorio forense homologado. Las pruebas de ADN confirmaron lo que muchos temían y otros esperaban. La secuencia genética de Sebastián coincidía con la de Sofía en un grado que indicaba filiación materna. La conclusión no dejaba muchas interpretaciones científicas. Aquel bebé, registrado como hijo de la familia Castellanos, provenía biológicamente de Sofía Ramírez.
El impacto fue como una detonación. La mansión, que había creído proteger su intimidad con cerraduras y cheques bancarios, tuvo que abrir sus puertas a una verdad que no admitía maquillaje. Valeria quedó paralizada ante la evidencia. Diego fue el primero en arroparse con responsabilidades concretas. Habló con voz grave, con un llanto contenido que no intentó disimular del todo. Sofía escuchó la noticia como si su cuerpo fuera un río, que tras años de sequía empezaba a recuperar caudal. La emoción le atravesó las manos, le tembló hasta la nuca. No fue una alegría descontrolada, fue reconocimiento y una mezcla compleja de alivio y culpa por los años de ausencia. En paralelo a la revelación genética, la investigación sobre la filtración de la fotografía cobró cuerpo. Los mensajes y las llamadas que Fernando había dirigido a la mansión y a ciertos intermediarios fueron presentados ante los abogados. Había correos, conversaciones y propuestas económicas que señalaban un intento de aprovechamiento de la crisis. Roberto Fuentes los llevó ante la jueza de instrucción correspondiente para buscar medidas cautelares. No se trata de un ajuste de cuentas, es poner la verdad al descubierto y que las acciones tengan consecuencias. Fernando, por su parte, se defendió en público con su habitual mezcla de desdén y estrategia. Dijo que solo intentaba proteger su negocio y negó cualquier ilegalidad. La exposición, sin embargo, dejó al descubierto su voluntad de intervenir. La demanda de filiación y la petición de custodia se transformaron en un proceso judicial que acaparó la atención. La prensa, obligada por la evidencia, pasó de la especulación a la cobertura procesal. Los titulares cambiaron, ya no era solo la limpiadora que había amamantado al bebé millonario, sino la mujer cuya identidad había sido arrebatada por un error en la madrugada de un hospital. La narrativa se desplazó. El drama dejó de ser una anécdota emotiva para convertirse en una historia de restitución. El juicio no fue un espectáculo, fue una sala con aire frío, con testigos que declararon con voz contenida, con el doctor Julián Martínez explicando los resultados genéticos con precisión y sin florituras. Explicó qué marcadores se habían evaluado, por qué las probabilidades de filiación eran concluyentes, y cómo un intercambio de pulseras podía haber generado una cadena de errores administrativos con consecuencias personales incalculables. La jueza Carmen Molina escuchó con la severidad de quien sabe que debe decidir sobre vidas. También compareció Clara Vega. Su testimonio, esta vez en sede judicial, fue una mezcla de arrepentimiento y verdad. Describió los protocolos, las pausas que no tuvo tiempo de dar, la presión de los turnos y el momento en que sus manos intercambiaron papeles que no debería haber mezclado. La sala quedó en silencio cuando, con voz quebrada, dijo: «No lo hice para robar, no lo hice por venganza, me equivoqué. Y si puedo ayudar a reparar, lo haré». Su sinceridad no borró la responsabilidad, pero permitió que la historia tomara una dirección humana, no solo penal. En la audiencia apareció también Javier, un trabajador de la ciudad con un pasado humilde y una vulnerabilidad evidente. Javier había reclamado en su momento la filiación de un hijo que creía perdido. Su papel en la historia era el del padre confundido, desplazado por el ruido. Había momentos en que su presencia en la sala inspiraba compasión. Era un hombre sin los recursos de Castellanos ni las relaciones sofisticadas de Fernando, pero con una dignidad que resonaba. Su testimonio fue breve. Habló de una noche de hospital donde la confusión reinó, de la esperanza y del dolor. Nadie lo presentó como villano, nadie, tampoco, lo dejó fuera del mapa humano del caso. A partir de las pruebas y testimonios, la jueza tomó medidas cautelares. Reconoció la filiación materna biológica de Sofía y ordenó una custodia compartida temporalmente con medidas para garantizar el bienestar del menor y un régimen de visitas que permitiera a Diego mantener un vínculo paterno legal mientras se ajustaban los procedimientos definitivos sobre la filiación legal y la inscripción en registros. La jueza Carmen Molina dejó claro en su resolución que por encima de las disputas primaba el interés superior del menor, el derecho a permanecer con personas que lo cuiden, alimenten y protejan, y que cualquier ajuste en los nombres y registros debía realizarse con respeto y diligencia. La decisión judicial no fue una victoria limpia para nadie, fue un reacomodo. Para Sofía fue la restitución de algo que se le había arrebatado por error.
Para Diego fue un ejercicio de humildad y de reexamen de prioridades. Las cuentas bancarias y las decisiones de negocio no podían sobreponerse a la responsabilidad humana. Para Valeria fue el fin de un mundo imperfecto que ya no podía sostenerse. Su salida de la casa se materializó en un retiro a un ático en la ciudad, un alejamiento que tenía algo de derrota y algo de alivio. Fernando, por su parte, vio cómo sus planes se desmoronaban. Algunas de sus maniobras quedaron registradas y su reputación empresarial sufrió, pero la trama de sus consecuencias se fue juzgando de forma separada. Con la resolución, la vida cotidiana empezó a reconfigurarse. Sofía obtuvo acceso regular a Sebastián y con cada encuentro la relación madre-hijo se afirmaba más. El niño, que ya había mostrado una afinidad natural por el contacto físico, parecía responder a la sensación de reconocimiento. Sus manos buscaban la piel de Sofía y su respiración se calmaba con la misma lógica del primer amamantamiento. A medida que pasaban los días, los protocolos sanitarios y legales se iban cumpliendo. La inscripción en registros se discutía en oficinas, los abogados redactaban documentos y la posibilidad de una nueva inscripción oficial del menor con la filiación corregida era algo pendiente de trámites administrativos. En esa reconstrucción hubo episodios de ternura y de conflicto. Alejandra, la hija mayor de Diego, vivió el proceso con una mezcla de curiosidad y protección. Quería a su hermano, pero sintió el temblor de las demandas adultas en su casa. Sofía se acercó a la niña con cautela, sin intentar suplir espacios que no le correspondían. Buscó más bien construir puentes con la sinceridad de quien sabe pedir perdón por los años que le fueron robados y por el tumulto que su aparición había ocasionado. La exposición pública no desapareció de inmediato, pero cambió de tono. Hubo quienes aplaudieron la restitución, quienes sintieron que la justicia había hecho lo necesario y quienes se mantuvieron críticos. Las redes sociales, caprichosas, movieron la atención hacia otros asuntos. Para el mundo, la noticia tomó un compás menos voraz. Para los implicados, las consecuencias legales y emocionales seguían desequilibrando vidas. Con el paso del tiempo, fueron apareciendo gestos de reparación. Clara Vega aceptó colaboración en el proceso de auditoría del hospital y permitió que su caso sirviera para revisar procedimientos y evitar que similares errores se repitieran. Participó en jornadas de formación sobre identificación y sobre la fatiga laboral en servicios críticos. La justicia administrativa atendió su responsabilidad profesional con sanciones y medidas de formación, pero también con una posibilidad de redención, reconocer errores y trabajar para que nadie más pasase por lo que ella había experimentado. A nivel personal, Diego tomó decisiones que marcarían su rumbo. Comprendió que algunas de las barreras que había erigido entre clases no solo dañaban a otros, sino que arruinaban su capacidad para amar sin miedo. Empezó a visitar con menos corbata y más honestidad. Se sentó a hablar con Sofía, no como patrón, sino como padre que había fallado al tardar en ver. Los dos, con cuidado, empezaron a coser una relación que rompía esquemas. No era una historia de salvación romántica impulsiva, sino una relación que se iba construyendo sobre reconocimiento, apoyo mutuo y voluntad de reparación. La reconciliación entre ellos no fue un cuento de hadas instantáneo, fue una serie de conversaciones difíciles donde se abordaron desigualdades, privilegios y miedos. Dialogaron sobre la diferencia de poder, sobre cómo evitar que la desigualdad marcara una relación que se quería construir. Hablaron de tutelas legales, de derechos laborales, de la importancia de preservar la autonomía de Sofía. Hicieron acuerdos prácticos, horarios, acceso a servicios, garantías de vivienda. En paralelo, la familia legal de Diego y Valeria buscó conciliar patrimonio y responsabilidad. No todo fue fácil, pero la tensión institucional fue, paulatinamente, cediendo frente a necesidades humanas. Con los meses, la historia tomó un curso más doméstico. Se celebraron reuniones en la casa, ahora menos rígidas, donde se empezaba a hablar con una naturalidad tarda sobre temas que antes se evitaban. Sofía comenzó a recibir apoyo para terminar sus papeles y acceder a recursos que le permitieran mayor autonomía. Le ofrecieron un trabajo formal vinculado a la casa, con condiciones y contrato, pero también le propusieron alternativas, alguna beca de formación y apoyo para que pudiera estudiar algo que siempre había querido. Era un gesto simbólico y al mismo tiempo práctico. La reconstrucción de una vida exige herramientas.
Hubo consecuencias reputacionales para Fernando, quien enfrentó investigaciones y perdió algunos contratos. No fue una caída total, su vida siguió con la dureza del que tropieza y se recompone. En los pasillos de la ciudad, algunos lo miraban con cautela, en otros su nombre quedó marcado. La justicia, en su propia lógica, siguió su curso con sus tiempos. Lo que quedó claro para muchos fue que aprovechar la vulnerabilidad de otros, además de ser éticamente reprochable, puede terminar causando más daño al que pretende beneficiarse. El cierre emocional de la trama llegó en un día de lágrimas limpias. Diego, en un gesto que fue más compromiso que exhibición, anunció públicamente su intención de casarse. No lo hizo mediante un comunicado brillante, ni con un despliegue de lujo, lo hizo en la sala del jardín, rodeado por quienes habían sido parte de la batalla. Algunos empleados de la casa, la jueza Carmen Molina, que asistió como testigo de una reparación que la magistrada veía cumplir en lo humano, y la familia cercana que permaneció. Fue una ceremonia íntima, sin exceso, donde no se celebraba solo un matrimonio, sino la restitución de una identidad y la promesa de una vida compartida construida de forma consciente. La boda fue un acto sencillo y sentido. Sofía vistió un vestido que combinaba su gusto y su dignidad. Diego llevó la corbata que había ido reduciendo en la vida. Alejandra estuvo orgullosa, como hermana mayor protectora. Javier, invitado y presente con respeto, aplaudió desde un lugar de dignidad. La prensa, respetuosa en ese momento, retrató la escena como el epílogo de un capítulo complejo. Para muchos fue un gesto simbólico, el rico que baja la guardia y la empleada que sube en libertad. Para ellos fue sobre todo el inicio de una familia que prometía ser distinta. El nacimiento de Elena Valentina, meses después, cerró con ternura la historia que había empezado con un llanto débil a las 2 de la madrugada. Sofía dio a luz en circunstancias claras, con apoyo médico y con la certidumbre de que esta vez no habría confusiones con pulseras. La casa celebró sin estridencias, había aprendido, en la dureza del proceso, a proteger lo que era realmente importante. Elena Valentina trajo consigo no solo la alegría de un nuevo miembro, sino la evidencia de que la vida puede rehacerse con valentía y sentido. En el jardín de la casa, una tarde de otoño, Sofía meció en brazos a los 2 niños. Sebastián, ya con la voz más firme, le miraba con ojos que no eran solo de reconocimiento, pero sí de pertenencia. Elena, recién nacida, buscaba el consuelo del cuerpo. Diego, a su lado, sostenía la mano de ambos como un puente. No todo había quedado resuelto para siempre. Las cicatrices y las complejidades seguían presentes. Había trámites pendientes, reconciliaciones por consolidar y la realidad de que la vida exige trabajo constante. Pero en esa escena había sobre todo algo que se parecía mucho a la paz. La certeza de que a veces la justicia, la ciencia, la verdad y la compasión pueden converger para devolver aquello que fue arrancado. La historia de aquella madrugada en La Moraleja, la que empezó con un llanto que no encontraba fuerza y con una limpiadora que ofreció su pecho, se transformó en una lección pública y privada. La de la fragilidad humana ante los errores, la de la importancia de protocolos que salven identidades, la de que la maternidad no es siempre un asunto solo de pertenencias legales, sino de vínculos que se construyen en la intimidad. Y también, quizá lo más importante, la de que la dignidad de una persona no debe ser moneda de cambio ni motivo para espectáculo. Si esta historia te conmovió y quieres escuchar más relatos donde la verdad y la humanidad se entrelazan, suscríbete y acompáñanos en la próxima entrega. Historias que recuerdan que, al final, lo que salva es la responsabilidad de cuidarnos unos a otros.